obviamente. Bueno, chicas, entonces, mi idea es que sigamos trabajando con la dinámica de siempre, pero un poco más guiada. Por ahí la clase de ayer fue un poco más así como librado, ¿no? a las dudas que fueron surgiendo y había muchas actividades para que vean. Entonces, quizás quedó un poco desorganizado y decidí por ahí empezar a guiarlo un poco más también para que les resulte más útil a ustedes. Y también estuve viendo, vamos a empezar a trabajar en PowerPoint, como para ya después, apenas termino la clase, les puedo subir las diapositivas. Estos Power, no, porque en realidad les cuento cómo va a ser la dinámica. Esto medio que lo voy puliendo o probando clase a clase. Vieron que estuvimos trabajando antes con la otra pizarra, pero con iDrop, pero no me terminó de convencer porque al no permitirme insertar imágenes y cosas, no era tan útil. Tenía algunas limitaciones. La idea es trabajar con PowerPoint. Les muestro así brevemente lo que hay acá, simplemente son las actividades del libro, sin resolver ni nada. La idea va a salir trabajándolas, algunas, y después cuando terminamos la clase les subo el PowerPoint con esas actividades y lo que hayamos hecho. Y también es un poco más cómodo porque si de repente quiero agregarles algo ahí, por ejemplo, no sé, charlamos algo teórico y les quiero agregar algo del libro, lo puedo copiar, pegar, ya les queda ahí. Y eso, al rato de que termino la clase, lo termino de editar, se lo subo y ya lo van a tener. La idea sí, idealmente, después de cada clase tendrían la clase grabada y las diapositivas con las que hayamos hecho. Bueno, entonces, como les decía, la idea es hacerlo un poquito más guiado, sobre todo al principio, ¿no? Sobre todo con ciertas actividades que son claves, digamos, que charlemos y que trabajemos con ciertos conceptos. Y bueno, la 19 y la 21 son dos de esas actividades que han quedado pendientes de clases anteriores y que están relacionadas al concepto de función. Bien, ¿se acuerdan que el concepto de función ya estuvimos trabajando? Era una ley que a cada elemento de un conjunto de partida le asignaba un único elemento de un conjunto de llegada. Y las clases anteriores estuvimos trabajando un poco con esas definiciones. La idea ahora es trabajar con cómo podemos ver si, dijimos, una función es una ley. Entonces, tiene, digamos, tres elementos, uno de ellos es la ley. Ya habíamos visto que las leyes podíamos darlas de forma algebraica, en forma a través de una gráfica y de forma verbal también, pero bueno, principalmente estamos trabajando ahora con las formas algebraicas y gráficas. Entonces, la idea es poder ver cuándo una ley algebraica me va a representar, o me puede representar, una función. Entonces, fíjense la actividad 19 del libro, que está en la página 104. Y quiere analizar cuál de las siguientes ecuaciones determina una función f con fórmula y igual a f de x. Entonces, lo que tienen acá son todas ecuaciones. ¿Sí? Ecuaciones que, si se fijan, si las analizan un poco, son ecuaciones que tienen dos incógnitas, x
e y. Entonces, fíjense que una ecuación, de alguna manera, yo la puedo relacionar con una función. ¿Por qué? Veamos, por ejemplo, en el caso A, que tengo esta ecuación que es 2x más 5y igual a 4. ¿Qué pasa, por ejemplo, en esta ecuación si le doy un valor a x? Por ejemplo, si x es igual a 3. ¿Cuántos valores de y obtendría si le doy ese valor a x? Uno solo. Bien, uno solo. ¿Por qué? ¿Cómo lo podemos saber o hallar? Y porque lo despejas y en y no te quedaría ninguna raíz cuadrada ni valor absoluto. O sea, no te quedaría igualado con ninguna raíz cuadrada y ningún valor absoluto. Bien, o sea, si yo reemplazo x por 3, ¿sí? Puedo despejar. Me va a quedar, o sea, me queda una ecuación con incógnita y. Acá fíjense que me queda 2 por 3, 6. Que lo puedo pasar restando. Y me queda que y vale 4 menos 6 menos 2 sobre 5 menos 2 quintos. ¿Sí? Entonces, fíjense esto. Tengo una ecuación, no una función, pero si en esa ecuación yo le asigno un valor a x, me queda determinado un único valor de y. Entonces, las ecuaciones, en general, pueden definirme funciones, porque yo acá, por ejemplo, para este valor de x obtuve un único valor de y, que es lo que puse acá abajo, y esta ecuación me va a definir una función, fíjense acá me dice, una función con fórmula y igual a f de x, o sea, una función en el cual la y sea la variable dependiente, ¿sí? Y la x sea la variable independiente. Acuérdense que eso es lo usual, ¿sí? Pero no es que sí o sí tiene que ser así, pero si a mí me están indicando que la fórmula sea de esta forma, acá me están fijando, me están diciendo y es la dependiente y que depende de x a través de esta función. Entonces, si yo quiero acá, sí, No entendí por qué pusiste el 3. un ejemplo, como para ver esta relación entre ecuación y función. O sea, cómo, sí, que básicamente una ecuación me puede, digamos, definir una función. Entonces, ¿qué hice acá primero? Con un ejemplo, dije, bueno, si en esta ecuación le doy un valor a x, que tomé como ejemplo el x igual a 3, ¿qué hice? Que reemplacé la x por 3, despejé y llegué a que y valía menos 2 quintos. Entonces, en esta ecuación tengo escondida, digamos, una función, porque fíjate que al elemento x le hace corresponder un único elemento, que es el menos 2 quintos, ¿no? Entonces, puedo ver que ahí tengo, digamos, una función que a cada x le hace corresponder un y. Pero esto, de vuelta, es un ejemplo para poder verlo. Ah, listo, gracias. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, no es necesario que la instrucción no les pide que hagan esto. Lo que les pide es que vean cuál determina una función f con fórmula y igual a f de x. Entonces, lo que tendríamos que hacer es este mismo proceso, digamos, de despejar y, pero ya no con un valor de x de ejemplo, porque, a ver, podría pasar que justo para 3 me dé un solo valor de y, pero para otro x me dé más de un y, por ejemplo. Entonces, la idea es hacerlo genérico, o sea, hacerlo sin reemplazar la x por nada. Y entonces, básicamente, lo que hacemos acá es despejar y. La idea es despejar y ver qué ocurre. Entonces, ¿cómo me quedaría acá?
paso primero en 2x restando, paso el 5 dividiendo. Esto lo pueden expresar así o pueden distribuir el 5, eso da igual. Pero fíjense, define esto una función con esta ley, digamos, a cada x le asigna un único valor de y. Y ahí la pregunta parece medio rara, pero es simplemente ver si a través de las operaciones que yo hago, obtengo en algún momento, o sea, para un cierto valor de x puedo obtener más de un y. Y fíjense que sea un valor, cual número real cualquiera, lo multiplico por 2, me va a dar un solo número. Si hago 4 menos ese número, me va a seguir dando un solo número. Y si a eso lo divido por 5, me va a seguir dando un solo número. Por ende, acá veo que a cada x, Sí define función. a cada x le corresponde un único y. ¿Y en qué caso no se le daría un único valor? Bien, ahí vamos a eso, ¿sí? Porque acá queda como, bueno, siempre va a ser así, parece. Pero no siempre. Ahí vemos un caso. Bien, ahora en este caso, que sí define. Fíjense que la ley de la función este quedaría esto que obtuvo acá. O sea, básicamente, si a cada x le hago esta operación y obtengo el valor de y, esta va a ser la ley de la función. Y entonces, de ahí ya me quedaría un caso donde sí, digamos, la ecuación esta define función. Función con fórmula y está comunicada acá. Sí, creo que ya les va a quedar mucho más cómodo trabajar que les quede ya con el Power, que la otra pizarra. Pero escuchá, entonces cuando nosotros querramos sacar la ley, Sí, vamos a tener que hacer la segunda, o sea, es la segunda operación que hiciste, no la primera de la ecuación. ¿O sí? ¿qué primera? ¿Esto acá? ¿El ejemplo? Claro, sí. Claro, no, el ejemplo no. Esto es. O sea, esto no va a tener que hacerlo nunca en principio. Más que. Lo único que quería mostrarles acá es cómo una ecuación, si yo Sí. le doy un valor a x, me puede dar un valor de y. Ah, bien. Era lo único. Después, Claro. eso sería este. Bien, ahora veamos. Sí, siempre pasa lo mismo con estas actividades, que es que uno ve esto y dice, bueno, pero ¿cuándo no? Bien, veamos qué pasa en el C, por ejemplo. Juanpi, ¿qué decía en el anterior que decía la ecuación que no llega a copiar? ¿Ya lo borraste? No se puede ver más. O sea, ahí, Acá. eso quería ver. La ecuación define una función con fórmula. Eso nomás. Gracias. Perfecto, bueno, bien. Bueno, veamos qué pasa acá. De hecho, acá, digamos, el ejemplo tiene. Es útil también. Vamos a hacer también, a ver, un ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si x vale 1? Fíjense, yo reemplazo, me va a quedar 4 por 1 igual a y cuadrado. O sea que me queda básicamente 4 igual a y cuadrado. Entonces,
¿Cuánto valdría I en este caso? 2 y menos 2. Bien, o sea, todos los posibles valores que verifican esta ecuación, es una ecuación cuadrática, va a tener dos soluciones, y fíjense, una opción, la más obvia, sería que I vale 2, porque si I vale 2, 2 al cuadrado me queda 4, pero también está la opción de que I valga menos 2, porque Ya también, no sería función. claro, o sea, si acá I vale 2 o menos 2, se verifica esta ecuación. Entonces, de vuelta, estamos trabajando con el ejemplo de que I sea igual a 1. Entonces, en esta ecuación, lo que yo tendría es que, así como, fíjense, en el caso anterior dijimos que si X es igual a 3, Y va a ser igual a menos 2 quintos. Acá vemos que si X vale 1, Y puede valer 2 o menos 2. Y entonces, esta ecuación, no me va a determinar una función con fórmula de y igual a f de x, porque si lo quisiera pensar como una función, fíjense que al x igual a 1, le haría corresponder dos valores de imágenes distintos. Y esto, que lo hicimos recién así intuitivamente, digamos, como que les propuse yo un valor les propuse un ejemplo yo, básicamente, y vieron que cuando X vale 1, veo que tengo dos valores distintos de imagen. Ahora, ¿de qué manera lo puedo ver en general? Que ya hace un rato un compañero lo dijo, este tema de que se aparecían raíces o valores absolutos iba a tener problemas. Bien, acá, si yo trabajo con esta ecuación y quiero hacer lo mismo que hice antes, ¿sí? O sea, intentar despejar I para llegar a la fórmula de F, me va a pasar de que al hacer todos los pasos, digamos, acá ya veo que no me definió función. Entonces, si quiero ir por el otro camino, por el camino de despejar I, Perdón, sí, una duda. No entendí por qué quedó 2 y menos 2. ¿Por qué quedaron los dos resultados así? ahora lo vamos a hacer con las cuentas, matemáticamente, o con las propiedades, ¿no? Pero acá vos podés ver que esta es una ecuación. Sí. La solución de esa ecuación son los valores de la incógnita que la verifican. Entonces, 2 al cuadrado me da 4, la verifican. Menos 2 elevado al cuadrado también me da 4. Claro. O sea, Para tener el mismo ras. Ahí entendí, gracias. claro, bien. Ahora, ¿cómo eso también lo podemos hacer? O sea, surge, digamos, de una propiedad matemática. Y vamos a hacerlo así acá. Fíjense, intentemos despejar I. Nuevamente, como hicimos antes. Entonces, paso I cuadrado para el otro lado sumando. Y ahora, si quiero despejar I, este cuadrado lo tengo que pasar como raíz cuadrada. Entonces, acá es donde está, digamos, el paso, el paso, como la canción de Bolivia. El paso que siempre les complica la vida.
Juan, o sea, lo que tendríamos que copiar de la ecuación sería esto que estamos haciendo ahora, porque lo otro es como un ejemplo nomás, nos puede dar ese resultado como no. Bueno, a ver, lo que hicimos acá, ¿se acuerdan que yo la clase pasada estuvimos hablando de este tema de los ejemplos y los contraejemplos? En este caso, que la ecuación no define función, yo con este ejemplo solo me alcanzaría en realidad, ¿sí? Porque estoy mostrando, o sea, si mi definición de función me dice que a cada elemento, y ese a cada elemento quiere decir a todos los elementos, a cada uno de todos los elementos del dominio, le hace corresponder un único elemento, con que yo muestre que a uno le hace corresponder dos elementos, ya me sirve para indicar que no define función. Entonces, esta actividad podría responderla así, con esto ya justificar que no define función, y estaría. Juanpi, pero ahí no iría la raíz en el i. Paren. Vamos por partes. Entonces, cierro primero esta idea. Entonces, yo esta actividad en particular la podría, sí, terminar acá. Ahora, lo que vamos a hacer ahora es una forma más general. Ahora, supónganse que justo con el valor que prueban obtienen una sola imagen, por ejemplo. Justo eligieron el valor que les da una sola imagen. O lo que sea. O sea, si no pueden con un contraejemplo, no se dan cuenta, o lo que sea, siempre este camino de ir despejando les va a llevar, digamos, al lugar correcto, si lo hacen bien. O sea, ya sea que sea función, como en el caso anterior, que sí o sí acá, en el caso anterior, sí o sí tenemos que hacer esto, porque de vuelta, acá como define función, ningún ejemplo me va a servir, porque tendría que dar los infinitos ejemplos de los niveles de x posibles para poder justificarlo, cosa que no lo podemos hacer tomando una x puntual. En este caso, como no define función, con un ejemplo que me contradiga la definición, me alcanzaría para decir que no define función. Ahora, a efectos didácticos, me interesa que veamos esto, cosa de que es una herramienta más general, si de repente esto no se dan cuenta de, con un contraejemplo, de que su fórmula no define función. ¿Estamos con eso? ¿Por qué podemos decir con el segundo ejemplo que no define función cuando nos queda raíz de 4x? Acá. Sí, ahí. No terminamos esta parte todavía. Ah, bien, no Justo entendía. me puse a responder bien. Bueno, entonces, a ver, fíjense, esto lo voy a hacer en 250.000 millones de pasos, no, mentira, en 3 o 4, pero son los pasos importantes para entender qué es lo que estamos haciendo acá. A ver, yo acá tenía esta igualdad. De este paso para el siguiente, lo que hice fue aplicar raíz cuadrada a ambos miembros. Miembros. ¿Sí? O sea, de este paso al siguiente hice de este a este, apliqué raíz cuadrada a ambos miembros. Ahora, lado izquierdo de la igualdad, me queda, yo lo que quiero es despejar y. Esto me queda raíz de 4x, lo puedo dejar así, o puedo distribuir la raíz y me queda 2 por raíz de x. Para que se me dio.
Por ahora lo voy a dejar igual porque no me interesa el lado izquierdo, no es el que nos genera problemas. El problema está acá, y como bien decían ahí en el chat, es que las raíces y las potencias no se cancelan tan sencillamente. Ustedes tienen una propiedad que lo que les dice es que si ustedes a una incógnita en una ecuación la elevan al cuadrado y después le aplican la raíz cuadrada, lo que obtienen no es la i sin ningún tipo de... o sea, la i como si estuvieran cancelando el cuadrado y la potencia, sino que obtienen el valor absoluto de i. Ahora, ¿por qué? Por lo que vimos antes. O sea, yo acá lo que estoy haciendo al aplicar la raíz cuadrada es queriendo despejar i. Si quiero despejar i es porque quiero ver los posibles valores que puede tomar i en la ecuación, o sea, las posibles soluciones. Y fíjense qué pasó, o sea, como, por ejemplo, si acá quisiéramos, como un ejemplo, ahí, que x valga 1, el ejemplo que vimos antes, ya vimos que i puede valer 2 o menos 2, ambas opciones son posibles, porque cuando lo elevo al cuadrado, que sea positivo o que sea negativo, no me cambia. ¿Sí? Es importante que vean eso. Si acá mi i es positiva o negativa, cuando lo elevo al cuadrado me va a dar el mismo número. Entonces, en el proceso de despejar, para yo poder ver realmente que mi i puede ser tanto positiva como negativa, cuando aplico esa raíz, lo que me termina quedando no es i, porque si yo acá pusiera i solo, ahí sí perdería la solución negativa. Me quedaría solamente la opción de que el resultado sea positivo. Ahora, si le pongo el valor absoluto, lo que esté adentro del valor absoluto va a poder ser positivo o negativo. Total, cuando le aplique el valor absoluto va a ser positivo. Pero de vuelta, tengan en mente que lo que a mí me interesa es despejar i. Entonces, fíjense que acá, en el primer paso, i puede valer, por ejemplo, si seguimos con el ejemplo de que la x valga 1, i puede valer tanto 2 como menos 2, porque cuando lo elevo al cuadrado va a ser positivo. Genial, ahí tengo todavía esas dos soluciones. Y en este paso, cuando le mantengo el valor absoluto, también mantengo eso. Mantengo que i pueda valer 2 o menos 2. Total, cuando después le aplique el valor absoluto, siempre me va a quedar positivo. Y el último paso, que es para efectivamente despejar i, también es otra propiedad del valor absoluto, es que el valor absoluto de una incógnita, una letra, me da un cierto resultado, entonces i puede ser este resultado o el opuesto. O sea, acá tendría que agregarle adelante un más menos. Y entonces, ahí, digamos, sí me quedó el despeje hecho correctamente. Ahora, ¿es necesario que hagan todos estos pasos? No. Lo importante es que lo entiendan. Acá les voy a escribir qué propiedades estaríamos usando en cada caso. Acá la propiedad de raíces y potencias, de raíz cuadrada de algo al cuadrado, me da el valor absoluto de a. No me da simplemente a. Y después acá abajo, una propiedad que vieron en los cursillos,
el valor absoluto de A me da un número R cualquiera, positivo. Entonces, esto significa que A va a valer R, o la otra opción, A va a valer el opuesto de R. Que lo podemos resumir, como lo escribimos acá, como que A vale más menos R. Y acuérdense que el más menos está indicando es una forma condensada de escribir que A puede valer uno o A puede valer el otro. Vale, ambos al mismo tiempo. Bien, yo sé que esto no es muy, si no lo tienen así como muy claro, es como bastante molesto. Voy a reacomodar. Fíjense cómo todos estos pasos, en realidad, les repito, lo que me interesa es que entiendan y que vean de dónde sale. O sea, acá hice todos los pasos. Apliqué la raíz a ambos lados y después esta raíz me quedó el valor absoluto y después despejé el valor absoluto. ¿De qué manera lo pueden hacer en un solo paso? Bien, lo importante es que entiendan esto, simplemente. Y entonces, si entienden eso, lo que saben es que cuando tengo un cuadrado, la manera de pasar ese cuadrado como raíz es tomando tanto la opción positiva como la negativa. Entonces, si quiero despejar y, lo que me va a quedar de este lado cuando lo pase como raíz va a ser más menos la raíz. La opción positiva y la opción negativa. ¿Sí? Esta es como una cuestión que siempre les complica un poco la vida, que les va a seguir apareciendo esta propiedad, ¿sí? Es cuestión de aprenderla. Una vez que la aprenden, ya no reniegan más. Pero ven que el despeje de ahí lo podríamos haber hecho únicamente en este paso. Simplemente pasando el cuadrado como más menos la raíz de lo que tenga del otro lado del igual. Bien, entonces acá veo más claramente que si a x le asigno un valor, voy a hacer ese número por 4, que me va a dar un único número. Voy a hacer la raíz cuadrada de ese número, que me va a dar un único número. Pero después acá voy a tener dos posibilidades. Voy a poder tomar ese valor positivo o ese valor negativo. Entonces fíjense que acá veo que a cada elemento del dominio se le va a estar asignando dos elementos del codominio. ¿Sí? Y entonces, esto no me va a definir una función. Una duda. Pregunta. ¿Podríamos resolver el B? Que no supe cómo despejar. ¿El B? Sí. Profe, una consulta de este. Sí.
Siempre que en una ecuación cuando despejemos x y nos dé dos valores, siempre ahí también va a valer dos valores. O sea, va a tener dos posibles valores. ¿Cómo? Me perdí. Viste que acá cuando despejamos x nos Sí, dio que puede valer 2 o menos 2. sí, Bueno, y también nos dio que puede valer más raíz de 4 o menos. sí. Siempre pasa que siempre vamos a tener dos posibles valores en la y en la x. Eh, o sea, acá X, digamos, mm, esto en realidad es un ejemplo de esto. Es lo mismo. O sea, acá lo hicimos únicamente viendo qué pasaba con X igual a 1. Acá Claro, lo hicimos general. Si acá reemplazo X por 1, me queda 1 por 4, 4, raíz de 4, 2. Entonces me queda más 2 o menos 2. Es lo mismo que acá. claro, claro, listo. Eso era, gracias. Bien, de nada. Bien, el B me dijeron para resolver. Creo que el B te habían dicho, me parece. No me acuerdo, pero creo que el B. Sí, yo creo que el B es sencillito, más de lo que parece. ¿Qué les parece el B? ¿Define función o no define función? Para mí sí. Primero pasé el 4x cuadrado restando y bueno, después el menos 2 dividiendo y nada, está todo en orden. Bien, o sea, intentemos despejar y, perfecto. O sea, si yo acá quiero despejar y, paso entonces el 4x cuadrado restando, y después paso el menos 2 dividiendo. Y podría distribuir como para verlo un poco más claro, pero me queda 8 sobre menos 2 menos 4, y menos 4 sobre menos 2 más 2. Entonces, fíjense que acá, en el proceso de despejar y, no tuve ningún problema. O sea, acá que el hecho de que el cuadrado aparezca en la x no es un problema para la definición de la función con fórmula y igual a f de x. Porque acá, por ejemplo, si x vale 1 o x vale menos 1, por ejemplo, cuando lo eleve al cuadrado me va a dar, en los dos casos me va a dar 1. O si x vale 2 y menos 2, en los dos casos me va a dar 4. Pero eso no contradice, digamos, para nada la definición de función, porque a cada elemento de x, por ejemplo al 2, cuando eleva al cuadrado le asigna un único valor. Y al menos 2, que es otro valor de x, cuando eleva al cuadrado también le asigna un solo valor. Entonces, Sí, solo hay que mirar feo al i cuando está elevado al cuadrado. claro, el Lo problema... ves feíto, decís, acá, Exacto, un valor absoluto. Claro, el problema está cuando la y está elevada al cuadrado y cuando ahí quiero despejar y, me aparecen esas dos opciones de y para una única x. Acá, que sería al revés, sería que para dos x distintas voy a tener un solo y. Eso no es ningún problema para la definición de función. No sé si quien preguntó anda por ahí, si se aclaró. Sí, sí. Eh,
Y del 19, hay varios, son similares. Y la mayoría, digamos, del problema, si aparece un problema, tiene que ver con eso, con que les aparezca un cuadrado en la y, que les complique ahí la vida. Yo creo que le puse uno más. Uno muy sencillo. Y igual a 3. Eso no definiría La función, ¿no? función Sería constante. como una recta, la vertical. Una función constante, ¿o no? Ah, claro. Qué tarado, sí, sí. Bien, esto de paso ya lo vamos viendo. Fíjense que en las ecuaciones, acá estamos trabajando con ecuaciones en variables x e y. Que la x no esté, no es que no exista, sino que puede tomar sí, cualquier valor. Y entonces sería que para cualquier valor de x, para cualquier valor de x, Profe, sí, ahí pusieron en el chat si no salía despejando la X, si podía hacer como lo hacías vos antes, reemplazando la X por otro número. perfecto, gracias por pasar el mensaje. Sí, o sea, lo que tiene que tener claro ahí es esta cuestión de cuándo el ejemplo le sirve y cuándo no. Digamos, imaginemos que tenemos pensando. En la H me parece que no te serviría el ejemplo, por ejemplo. Sí, estaba pensando igual como en un ejemplo, digamos, como cotidiano. Ahora, supongamos que tenemos una afirmación que es que todos los mamíferos son seres humanos. ¿Sí? Piensen en esa afirmación. ¿Es verdadera o es falsa? Depende. Falsa. No sé, ¿eh? ¿Qué miedo el depende? A ver. Y capaz que se identifica como humano. Puede ser, puede pasar. Pero bueno, suponiendo un enfoque más tradicional. Bien, es falso. ¿Por qué? Si y vale siempre 3, no es de una variable dependiente. Sí, ok. Pero volvamos un segundito a este ejemplo a este ejemplo de animales y mamíferos. O, no sé, vamos a poner, todos los animales son gatos. No más lindo. ¿Cómo podrían justificar que es falso? Porque hay más especies de animales. Bien, hay otros animales que no son gatos. Entonces, fíjense que si yo quiero justificar eso, ahí sería perfectamente válido que yo agarre, traiga un hipopótamo y diga, mirá, este hipopótamo no es un gato. ¿Sí? Y estaría justificando que esa afirmación es falsa, porque si a mí me dicen todos los animales son gatos, puedo agarrar un animal que no sea un gato y con eso estoy justificando. Eso sería como un ejemplo de justificar en la actividad 19 de esta manera. Me está diciendo, la definición de función me dice, a cada uno de todos los elementos del dominio le hace corresponder un único elemento. Yo acá, ¿qué traigo? A este x igual a 1, que sería el hipopótamo, y digo, no, a esta x está correspondiendo más de un elemento. Entonces, no es función. Entonces, en este caso, vale el ejemplo. Si se dan cuenta y lo aplican correctamente. ¿Sí? Siempre que se den cuenta de cómo justificar usando ejemplos o contraejemplos,
va a estar, si está bien, está bien. El tema es darse cuenta cuando el ejemplo es válido y cuando no. Ahora, ¿qué pasa en el caso anterior, por ejemplo? Que si la función. Acá, el ejemplo, o sea, digamos, llevándolo a esta analogía, acá sería como querer justificar la afirmación, todos los gatos son animales. ¿Sí? Y ahí no me sirve agarrar un ejemplo. No me sirve agarrar a mi gatito y decir, este gato es un animal. Porque no estoy justificando, como es verdadera en ese caso, no estoy justificando que todos los infinitos, porque todos los millones de gatos que hay en el mundo sean animales. Tengo que buscar otra alternativa que sea general. Es decir, no sé, todos los gatos tienen 4 patas y respiran y no sé qué es, características, y esas son características de los animales. Por ejemplo. ¿Se entiende? Tengo que buscar un enfoque que sea general para todos los gatos. O en este caso, en este ejemplo, un enfoque que sea para todas las X. ¿Sí? Acá es como si yo, en esta parte donde dice el ejemplo, agarré un gato, me fijé que era animal, y usé eso como para yo intuir que eso era verdadero. Una vez que yo creo que eso es verdadero, la manera de justificarlo tiene que ser de manera general. Entonces, respondiendo a la pregunta, en este ejemplo, en el C, si se dan cuenta de hacerlo así, está bien y está perfecto. Ahora, tienen que tener bien en claro de que usar el contraejemplo sea válido. Porque si están en un caso donde sí define función y dan un ejemplo, no va a estar correcto. Pero si tienen bien en clara esa diferencia, es perfectamente válido. Bien, volvemos al mundo de al aburrido mundo de las matemáticas. Para mí es divertido igual. ¿Qué pasaba con el J entonces? Bueno, yo lo escribí acá. O sea, acá, que no tengo la X escrita, digamos. Básicamente sí. Y está fijado en 3. Y a X le puedo dar cualquier valor. Entonces, para cualquier valor de X, fíjense, Y vale 3. Esto sería como si tuviera, como decían bien, la función constante igual a 3. Bueno, suficiente actividad 19. Vamos ahora con la 21, que también es otra que me interesa que veamos particularmente. Y después, lo que quede de clase, sí ya va a ser más abierto a consultas de las actividades que ustedes quieran. Pero la 19 y la 21 habían quedado ahí pendientes y sí o sí quería que las veamos. Bueno, acá tienen la actividad. Profe, Sí. Ahí. perdón, ¿puedes volver a la diapositiva anterior que no alcancé a terminar de copiar? Sí. Ahí está, ahí vi. Acuérdense que esto, bueno, a mí, no sé qué opinarán ustedes, a mí hacer las cosas en el Power me está resultando mucho más útil en la pizarra. Y esto, como está medio que queda armado, ahora apenas terminamos, las paso a PDF y se las subo. Ahí está, profe, gracias. De nada.
Bueno, y la actividad 21 es también para ver el concepto de función, pero a partir de gráficas. O sea, antes vimos si fórmulas me definían fórmulas que puedan ser funciones, y acá tenemos gráficas en el plano que queremos ver también si pueden representar la gráfica de una función. Y de vuelta, acá también les aclara, con fórmula y igual a f de x. O sea, nuevamente, lo que me está explicitando acá es que yo me fije si la función, o sea, si puede ser una función, de vuelta, donde y sea la variable dependiente, x sea la variable independiente. Bueno, acá seleccioné algunos casos para ver, el B, el C, el G, el J y el K. Bien, veamos el B primero. Acá tienen esta gráfica, como les decía el otro día, miren con cariño estas gráficas antiguas. Acá, fíjense que en los extremos de las curvas, de los segmentos en este caso, tienen puntos cerrados que indican que ese punto pertenece a la gráfica. Y acá, que no tienen nada, sería un punto que no pertenece a la gráfica, pero por ahí, digamos, en gráficas que vean en exámenes o en cosas más nuevas, esto lo van a ver generalmente como con un puntito así, un puntito abierto. ¿Sí? No es tan común que lo vean simplemente como que la gráfica termina ahí y no hay nada. En general siempre ponemos un puntito abierto o un puntito cerrado para explicitar si ese punto está o no está en la gráfica. Bueno, ¿cómo vemos si una gráfica define o no define una función con fórmula y igual a f de x? Trazando líneas verticales. Bien, trazando líneas verticales. ¿Por qué trazo líneas verticales? Porque un punto no puede tener más de una imagen. Un punto del Bien. dominio. Perfecto, perfecto, perfecto. O sea, de vuelta, volvemos a la definición de función y vemos cómo la aplicamos en un caso gráfico, ¿sí? Yo lo que tengo que ver es, para los puntos del dominio, bueno, primero hagamos eso, marquemos el dominio como para tenerlo. ¿Cómo quedaría mi dominio acá? Ah, no, miento. Lo hacemos después de eso. Pasamos en orden como lo está pidiendo. Volvemos a la pregunta original. Si define o no define función. Entonces, como bien decían, podemos usar rectas verticales. Y ahora, ¿por qué? ¿Para qué nos sirven las rectas verticales? ¿Por qué? Porque la recta no puede cortar en más de 2 puntos. Bien, perfecto. O sea, si yo trazo una recta vertical, si mi gráfica efectivamente define una función, para ese valor donde yo trace la recta, supongamos que trace una recta por acá, como que se vea, ahí. Bien, yo acá voy a estar en un cierto valor del dominio, no importa cuál, 1, algo, pero para ese valor de dominio, yo lo que tengo que tener es una única imagen. Si tuviera más de una imagen, no cumpliría con la definición de función. Y entonces, la manera de ver, o sea, si tiene una sola imagen, para este valor de
X en el que yo estoy parado, voy a tener un único punto de la gráfica. Y por lo tanto, esta recta vertical va a cortar a la gráfica solamente en ese punto. Si justo para ese valor cortara en 2 puntos, significaría que para ese valor de X que elegí, tengo más de una imagen y ya no cumpliría con la definición de función. Bien. Entonces, lo que es importante acá, lo que me interesa que veamos, y también siempre voy a llevar todo a la cuestión lógica de cómo justificar. Y acá también aplica lo del ejemplo, lo que hablamos antes de los ejemplos. Si yo acá vemos ya que la gráfica define función, lo que tendría que mostrar de alguna manera es que ninguna recta corta a la gráfica en más de un punto. ¿Sí? O sea, esta recta que yo grafiqué acá es un ejemplo y no me sirve, porque yo grafiqué esta recta, pero capaz que hay otra recta que sí corta la gráfica más de un punto. ¿Me explico? O sea, y así como grafiqué esta, podría graficar también esta, y veo que corta un solo punto, y podría graficar esta otra, y veo que corta un solo punto, esta otra, y así hasta que termine la clase, porque en definitiva podría graficar infinitas rectas. Entonces, cuando la gráfica define función, no me sirve graficar rectas, porque si grafico una cierta cantidad, 2, 3, 4, van a ser todos ejemplos. Y graficar todas, si graficar infinitas rectas, es imposible, o sea, hay un rectángulo que taparía la pantalla. Entonces, en este caso, la justificación es escrita simplemente. ¿Sí? O sea, es un criterio gráfico, porque es algo que yo veo en la gráfica, pero la justificación es escrita. Y entonces, ¿cómo la podemos escribir? ¿Qué es lo que yo tengo que decir? Todo punto perteneciente al dominio tiene una única imagen. Eso sería como la definición de función. Pero digo, en relación a esto de las rectas verticales. Y poné el método que utilizaste. Poné, mediante el método de líneas verticales se puede ver que a cada X le pertenece una Y. Okay. Una única Y, perdón. Bien, una cosa, si el método de líneas verticales, vamos a poner como expresión en el libro, porque pasa la prueba de la recta vertical, que sería lo mismo que el método de las líneas verticales, exactamente lo mismo. Pero a lo que yo voy es, ¿cuál es la prueba de la recta vertical? O sea, ¿cómo? Porque, digamos, en escribir eso correctamente es donde se juega esta cuestión de si lo que estoy diciendo me sirve para justificar o no. Por ejemplo, yo podría decir que la gráfica define función porque si trazo una recta vertical corta a la función, a la gráfica, en un solo punto. ¿Eso estaría correcto? No, porque no justificas eso. ¿Cómo? Se me cortó un poquito. No, porque solo justificase ese punto de una recta. No justificas todos. Claro, o sea, acá el problema estaría en si trazo una recta vertical. Se necesita algo más general, digamos. No podés poner, no existe ninguna, no podés poner que no existe ninguna recta vertical que corte a la vertical en más de un punto. Bien, esa opción me gusta. ¿Sí? Porque entonces sería ninguna recta vertical, ¿sí? No existe ninguna recta
vertical que corte a la gráfica la función en más de un punto. ¿Sí? Esta sería una definición válida porque justamente tiene esa generalidad de que se está refiriendo a que ninguna recta que yo pueda trazar, y se lo ve en la gráfica, corta a la gráfica más de un punto. Esta otra manera que escribimos no era correcta porque sea si trazo una recta vertical en particular, ¿sí? Corta la gráfica en un solo punto. Pero la podemos adecuar. Acá lo que necesitaríamos es cambiar esto. ¿Cómo la podríamos cambiar? Si trazo infinitas rectas verticales. Perfecto, si trazo infinitas o cualquier, puede ser también, ¿no? O cualquier recta vertical. ¿Sí? Y acá, digamos, está esa generalidad. Y una pequeña cosita más que habría que cambiar. Fíjense, esta gráfica define función. ¿Y qué pasa si trazo esta recta vertical? Serían al menos un punto, como máximo un punto. Claro, o sea, si trazo infinitas rectas verticales, ¿sí? Vamos a ver si el infinita solo, si no queda un lío. Si trazo infinitas rectas verticales, cualquiera corta la gráfica, pero sería a lo sumo, o como máximo, ¿sí? Un punto. Entonces se puede poner más de una justificación. Sí, y de hecho, a ver, acá estamos justificando en palabras, ¿no? Como que la prueba de la recta vertical uno siempre la expresa en palabras y, a ver, yo siempre la escribo de manera distinta, de hecho. Lo importante es que, o sea, y las pueden escribir de distintas maneras porque todas dicen lo mismo. Lo importante es ver que, por ejemplo, estas dos justificaciones me están, más allá de que escritas son re distintas, me están diciendo exactamente lo mismo. Lo importante es entenderlo para poder escribirlo bien, porque de repente tengo estas dos justificaciones muy diferentes que me dicen lo mismo, pero a la vez si a alguna de estas justificaciones le hago un cambio menor, pasa a estar mal. Por ejemplo, si acá en la segunda, si no ponía a lo sumo, esa definición, digamos, dejaba de ser correcta. Entonces lo importante no es que se aprendan la definición de memoria, sino que entiendan realmente qué les está diciendo la prueba de la recta vertical y que después lo escriban siendo coherentes con eso que saben. O sea, yo acá necesito decir eso, que primero, generalidad, que tengo que hablar de todas las rectas posibles, no puedo hablar de una sola. Y de todas esas rectas, ninguna puede cortar a la gráfica en más de un punto. Entonces, después como escriben eso, cada uno lo elige. Y entonces, esto que escribí primero, voy a borrar, porque, o sea, si lo escribo así, tengo que explicar cuál es la prueba de la recta vertical. Básicamente, yo tengo que escribir también esto, alguna de estas dos. Entonces, acá tendríamos como dos opciones entre muchas de justificar. Pero en realidad es entre muchas, son entre pequeñas variaciones de lenguaje simplemente. Principalmente son estas dos. Hablar de ninguna recta que corta más de un punto, o de hablar de infinitas rectas que cortan como máximo en 2 puntos. ¿Sí? Podría decir que tenemos dos maneras bien, que se distinguen bien de justificar.
Después cada una de estas podremos escribir pequeñas variaciones, pero no grandes cosas. Bueno, sí, ¿Los puntos cerrados qué significaban? que son puntos que están incluidos en la gráfica. Por ejemplo, en este caso, el 3, 5 sería un punto de la gráfica que está incluido. O sea, la imagen de x igual a 3 sería 5. Gracias. Bien, ahora todo esto, justamente, lo que yo tengo que mirar en la gráfica entonces es ver que no tenga ningún problema, ¿no? O sea, eso no me sirve graficar rectas, sí tengo que ver qué pasa, hacer como un barrido de la gráfica y ver si para alguna recta vertical la definición no se cumple. Entonces, justamente acá el punto problemático sería el 3, el x igual a 3, ¿sí? Porque yo ahí es donde podría llegar a tener, ¿no?, como dos posibles imágenes, pero fíjense que al estar acá el punto abierto, no es un punto de la gráfica, y el único punto que corta es este acá. Si acá el 3, en el 3, 0, hubiese tenido un punto cerrado, ¿qué pasaría? No sería función. Claro, no define función porque ya un punto no cumple con la definición. Bien. Y entonces nos dice después que si define función, indicar dominio natural e imagen. Bien, ¿cuál sería el dominio acá? Desde 0 hasta 6. El intervalo entre 0 y 6. Perfecto. Bien, acuérdense que para ver el dominio, lo que hacemos es aplastar mi gráfica con respecto al eje X y ver para qué X tengo valores de imagen. Entonces, siempre tengan en cuenta de que acá, o sea, también les conviene haciendo un barrido, porque van viendo que desde 0, el 0 es un punto del dominio que está incluido, porque tiene imagen, y después acá toda esta parte de la gráfica vendría a ser, a representar esta parte del dominio. Después, siempre donde tengan saltos, en este caso en 3, por ejemplo, tienen que ver si ese valor en x igual a 3 tienen el salto. Ver si para ese x igual a 3 tienen imagen en algún lado. ¿Sí? Porque si acá también hubiese tenido un punto abierto, el 3 no pertenecería al dominio. ¿Sí? Entonces, simplemente tenerlo en cuenta. Acá el 3 ya está incluido en el dominio, y después de 3 en adelante, esta parte de la gráfica me estaría dando esa parte del dominio hasta el 6. O sea que, como bien dijeron, el dominio me queda intervalo 0,6 cerrado. Cerrado en ambos extremos, porque tanto en 0 tengo imagen y en 6 tengo imagen. ¿Y cuál es la imagen? Del 2 al 5. A ver, estoy acá. Bien, con la imagen tengo que hacer lo mismo, pero verlo. Y va del 0 al 5, en verdad.
A ver. Está un poco más chiquito. Bien, ¿qué opina el resto? 2,5, 0,5, ¿cómo lo podemos ver? Desde 0 sin incluir hasta el 5 sería, ¿o no? Bien, o sea, podemos hacer el mismo análisis, ¿no? Aplastar la gráfica contra el eje Y, en este caso, y fíjense, esta parte de la gráfica, la imagen que tendría son todos los valores entre el 2 y el 5, incluidos. Dice, ay, sería toda esta parte. Ahora, esta parte, si lo aplasto, me quedan las imágenes desde el 0, sin incluir, porque el 0 no es imagen de ninguna X, acá tengo el punto abierto, hasta el 3. Entonces, acá me quedaría de 0 a 3 y bien, y me quedaría entonces el extremo superior, y va a ser en el 5, va a ser un punto, o sea, va a ser el extremo del intervalo cerrado porque el 5 está incluido en el conjunto imagen, y el 0 va a ser abierto porque no tengo ninguna X cuya imagen me dé 0. Entonces la imagen me queda desde el 0 abierto, paréntesis, hasta el 5 cerrado. ¿Alguna pregunta? ¿Ese sería el dominio natural? Sí. Ah, Si ustedes definen o sea, tienen una gráfica que les define una función, el dominio que viene en la gráfica es el dominio natural. Es el valor de todas las X para el cual la ley tiene sentido. O sea, para 7, por ejemplo, no tengo imagen en la gráfica, entonces no es un elemento del dominio. Y tampoco o sea que no voy a dar valores por fuera de 0 y 6, donde no tengo gráfica. Y tampoco voy a restringirlo, porque para cualquier valor entre 6 y 6 puedo ver la imagen. Entonces, Juanpi, o sea, la imagen sería de 0 a 5, entonces. claro. Pero fíjense, si todo esto que está en verde lo aplastan contra el eje Y, esa es la imagen que les queda. Acá tiene una superposición, pero eso no importa. Si hay alguna duda sobre esto, sobre cómo ver la imagen en el dominio, pregunten. Voy a borrar algunas rectas para que no quede tan cargado. Y acá también, ya que estoy, les dejo escrita como esta llamadita, digamos, de algo importante, que es que, como la gráfica define función, no sirve graficar rectas para justificar. Y lo que charlamos antes, la justificación sí o sí tiene que ser escrita, porque no puedo graficar infinitas rectas, y tampoco hace falta que grafique algunas. Yo esto lo grafiqué únicamente para, pues estábamos charlando y hablando de las rectas verticales y qué pasaba y demás, pero en la justificación, si ustedes ven que una gráfica les define función, no les sirve
me sirve eso, graficar rectas verticales. Bueno, pasamos al siguiente. ¿Alguna duda? ¿Algo? ¿Todo bien? Bien, veamos el C. Parecido al anterior. No es función. La función. Con todo lo que estuvimos charlando, está clarísimo que no es función. ¿Sí? ¿Por qué no es función? Porque no pasa la prueba de la recta vertical. Bien, perfecto. Y acá, o sea, acá estamos ante la pregunta de, ¿cómo era? De si todos los animales son gatos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Traemos otro animal, que vamos a traer ahora, una jirafa, y mostramos que esa jirafa no es un gato. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué les parece? ¿Cómo vamos a justificar? ¿Con palabras? ¿Vamos a graficar rectas? ¿No vamos a graficar rectas? Con rectas. Bien, con una recta jirafa, ¿sí? Con una recta sola que yo grafique y que me muestre que para un valor del dominio, que no va a ser el dominio porque no funciona, pero para un valor del eje X tengo más de un Y, ya con eso me va a alcanzar. ¿Sí? Entonces, fíjense que tengo opciones, o sea, acá no tiene sentido, acá tampoco, porque no me sirve para contradecir la definición, pero a partir de acá, que veo que mi recta corta la gráfica en más de un punto, ¿sí? Yo puedo graficar esta recta y me sirve para mostrar que tanto sí, que tanto acá ¿sí? Que la recta corta de gráfica ahí y abajo. O sea, acá y ahí. ¿Sí? La corta en este caso en 2 puntos, en más de una. Entonces ya con eso veo que no define función. Y acá fíjense que al justificar, vamos a justificar en palabras, no solamente graficar la recta, pero acá sí puedo referirme a esta única recta que dibujé a modo de ejemplo. Y entonces, podría ser, por ejemplo, ya que para la recta graficada, ya que la recta graficada corta a la gráfica de la función, no, de la función no, a la gráfica, en más de un punto. ¿Sí? Y eso estaría bien. ¿Sí? Fíjense que es más sencillo escribir esto que la justificación cuando es función. Siempre y cuando tengan en cuenta eso, de que al no ser función lo pueden justificar dando un ejemplo. Bien, no define función, así que no hay que hacer más nada en esta actividad. Fíjense,
Viene el G después, vamos un segundo con el J, que viene. ¿Qué les parece este caso? No es función. Bien. Ahora, fíjense que en este caso, si lo quieren justificar, ¿qué recta? ¿Cómo hacemos? Podés poner que el 0 tiene dos imágenes. Si no. ¿El No, cero? perdón, el 3. Ah. El 3, el 3. Bien, perfecto. Sí, fíjense que acá, si yo miro la gráfica, o sea, el único punto problemático es el punto de abscisa igual a 3, que tiene estas dos imágenes. Si no fuera por ese punto, estaría todo bien y la gráfica definiría función. Pero ya con que un valor de abscisa no cumpla esa definición, ya me sirve para decir que la gráfica no define función. Y la justificación va a ser la misma que acá. De hecho, la voy a copiar. Bien, este es el sistema J. Entonces, en este caso, tendría esta recta que corta ahí y que corta ahí. Y también, o sea, es válido justificarlo, digamos, con palabras, que básicamente sería, o de manera escrita, que es lo que hicieron recién, que es ver un valor de abscisa para el cual yo vea más de una imagen. Sería, por ejemplo, ya que para x igual a 3, en realidad esto sería como la continuación de lo anterior. O sea, yo a partir de graficar una recta vertical y veo que corte más de un punto, de ahí veo, que la grafique o que lo vea, veo que para ese X tengo más de una imagen. Claro, la aclaración sería. Claro. Y de hecho vamos a sacar alternativamente. Es más, o sea, si ustedes escriben esto, como que está todo bien, les va a decir que está mal, o al sumo alguien le puede decir que esté levemente incompleto, sin que eso, pero sin, por ejemplo, en un examen, ¿no? Podrán ponerle incompleto sin bajarle puntaje, simplemente como por decir, podría estar más completo. Y lo completo sería eso, la aclaración de, bueno, si yo veo una recta vertical que corta a la gráfica más un punto, ¿qué significa eso desde la perspectiva del concepto de función? En este caso, para x igual a 3, tendría más de una imagen. Y podría especificar que las imágenes son 1 y 5, pero bueno, tampoco es necesario. Siempre que puedan trabajar, si tienen que justificar gráficamente, siempre que puedan trabajar más con lo gráfico, mejor. Bueno. Bueno, ¿qué pasa con el K? Ya a esta altura, digamos, vimos cómo justificar que sea función o que no sea función. Entonces, simplemente ver, o sea, una vez que vemos si funciona o no, no hace falta seguir discutiendo la justificación. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Define función o no? Sí, es función. Bien. Es función porque si empieza a hacer un barrido de rectas verticales, no hay ninguna que corte la gráfica en más de un punto. O sea que la justificación sería idéntica, como el ítem B. Entonces, es función. ¿Qué pasa con dominio de imagen? Bien.
los reales en las dos, el dominio y en la imagen. Bien. Perfecto. A ver, dominio. Entonces, fíjense, ya que estamos, cuestiones gráficas, acá lo que está graficado, no sé si se va a ver bien, pero tienen asíntotas. ¿Sí? Son estas líneas de puntos que parecen raras, pero tienen una asíntota en y igual 1 y en x igual 3. Entonces, estas gráficas, que si se fijan, no tienen puntos cerrados ni abiertos en los extremos, eso quiere decir que la gráfica seguiría, en principio, indefinidamente, acercándose a las asíntotas. Entonces, el dominio, que me quedaría desde menos infinito, ¿sí? Porque para allá, hacia la izquierda, la gráfica sigue y sigue y sigue. Entonces me quedaría desde infinito hasta 3. ¿Sí? Porque acá esta gráfica tiende asintóticamente a la recta vertical, o sea que yo me puedo acercar al 3 tanto como quiera. Si no estuviera ese punto, yo acá lo que tendría sería un paréntesis, ¿no? Porque en 3 no tendría imagen. Pero en este caso, como tengo para 3 esta imagen que es igual a 1, también lo incluyo en el dominio, y de 3 en adelante pasa lo mismo. Algo que por ahí a veces está bueno que puedan escribir, sobre todo si, no sé, en este caso justo le dan reales, pero si van viendo el dominio así por partes, a veces está bueno que lo puedan escribir como lo van viendo, por ejemplo. Acá vería que una parte de mi dominio es desde menos infinito hasta 3 sin incluir, que era lo que veía por esta parte. Juanpi, ¿no sería hasta 3 inclusive porque el punto está cerrado o no tiene que ver con...? Sí, o sea, el dominio, como bien dijeron antes, es los reales. Estoy mostrando, por ejemplo, si ustedes... Fue una aclaración que se me ocurrió hacer nada más. Que si ustedes tienen la gráfica así como toda separada, digamos, no continua, por ahí hay veces que se dan cuenta que es reales de entrada, ponen reales. Pero hay veces que si les sirve a ustedes, pueden ir viéndolo por partes, ¿no? Entonces, tengo de menos infinito hasta 3 sin incluir, que corresponde a esta rama. Después, unión, para unir con otro conjunto, que es el 3, que es donde tengo este punto. Y eso, después tengo esta parte de la gráfica que me da desde 3, sin incluir, hasta más infinito. Ah, listo, ya entendí. Entonces, y ahora, todo este conjunto, que lo escribí como una unión de cosas y qué sé yo, que es como una manera por ahí de ver, o sea, cualquier dominio de cualquier gráfica lo van a poder, si de repente está separado o lo que sea, lo van a poder siempre escribir como uniones de distintos intervalos o puntos. Si eso les sirve, ¿eh? Ahora, una vez que hice esto, ya veo que desde menos infinito hasta 3, sin incluir, después incluyo el 3 y después sigo del 3 hasta más infinito, esto me va a quedar directamente todos los números reales. Sí. No sé si en este caso en particular que les haga reales esta aclaración les resulta muy útil. Si no les resulta útil, simplemente obvienla. Y si se fija en la imagen, pasa lo mismo.
cuando lo aplasto respecto al eje Y, desde menos infinito hasta 1 sin incluir esta parte. Después el 1 está incluido por este puntito, y de 1 hacia más infinito también. Profe, Sí, ¿y ahí en el dominio, si pones R directamente, está bien o se toma como mira. incompleto? Ah, no, está bien, está bien. Esto es una... Bien, de hecho, ya bueno. Sí, no sé si es el mejor ejemplo para mostrarles eso, porque queda como medio, ¿por qué hago tanto lío si veo que son reales? Sí, sí, lo pueden ver directamente y lo escriben así. Entonces, y la imagen... Bueno, y... bueno, después, has visto algo del 22 y del 26. El 22 más que nada para repasar algunas cuestiones que estuvimos viendo ayer, pero de monotonía, sobre todo, me interesaría como rever un poco, que quedó ahí como medio colgado, quizás. Entonces, recién estuvimos trabajando con la actividad 21 y la actividad 22 es para trabajar sí, con las gráficas del ejercicio anterior, con las cuales hayan definido función. Y nos pide analizar el signo de la función, la monotonía y valores máximos y mínimos. Signo y monotonía lo repasamos ahora y máximo y mínimo lo vemos, y ya con un caso por hoy estamos. Bueno, y les aclaro ahora por si alguno se tiene que ir o lo que sea, que esto para el próximo encuentro, que va a quedar igual en el PowerPoint y en el cronograma, vean las actividades 31, 71 y 72, ahora sí, que eran las que les había dicho para hoy, que son de composición de funciones, y aprovechen para ver cuestiones que les hayan quedado previas, porque el próximo encuentro que tenemos es el viernes de la otra semana. ¿Qué página es? Estas actividades. Sí. Y están a continuación de estas. La 31 está en la página 110 y la 71 y 72 están más adelante. Pero en la parte de las actividades de funciones están todas las actividades de la parte. En la 122 está la 71 y 72. Gracias. Perfecto. Bueno, entonces, de la 22. Volvamos a la gráfica B. Fíjense, lo primero que tenemos que analizar es si este tiene signo definido en su dominio. Lo que vimos ayer de positiva, negativa, no positiva, no negativa. ¿Qué les parece? ¿Cómo veíamos gráficamente eso? Si está todo arriba o abajo del eje X. Y si lo corta también, si tiene alguna intersección. Perfecto. Si estaba por arriba del eje X o por debajo, ahí quedaba positiva o negativa. Y si tocaba el eje X,
la definíamos también como no positiva, como no negativa. Perfecto. ¿Qué pasa en este caso? No lo toca, sí que es positiva. Perfecto. O sea, la gráfica está por arriba del eje X, porque acá tengo un punto abierto. O sea, por más que llega al eje X, no lo toca. Entonces, ¿qué significaba esto que veo gráficamente? ¿Qué significaba matemáticamente respecto a la función? Que es positivo. Claro, perfecto. Y, o sea, en términos de algebraicos, sí sería que la imagen de la función f es siempre positiva, sea mayor que 0. Para todo x perteneciente a la misma. Entonces, este me queda un signo positivo. Bien, después, si es monótona en su dominio, y si lo es, indicar el tipo de monotonía. Para que sea monótona, quería decir que si es en su dominio, pregunta ahí también, si es estrictamente estrictamente decreciente, creciente o decreciente. Y esta es estrictamente creciente, ¿no? ¿Cómo? Va. Sé que es creciente, pero no sé si afirmar que es estrictamente creciente. El tema es que si lo agarrás de una de las rectas, desde la que va del 0 al 3, agarrás, poner un F1 y agarrás un F2 de la que va del 3 al 5, ya no es creciente. Es creciente en el que vos tenés, o sea, desde 0 hasta 3, o de 3 a 5 creo que es, o 6, pero no en todo el dominio. Me gusta todo lo que están diciendo. Bien, sí, este tipo de casos genera así como dudas. Y yo creo que me interesa que vayan viendo o que vayan viendo las definiciones, ¿sí? Que, por ejemplo, en este caso la definición de función creciente, que ustedes en general hay cierta tendencia en la matemática a no querer las definiciones y a que caigan mal, y a querer aprendérselas de memoria y demás. Y yo quiero que todo lo contrario, que les empiecen como a querer y a ver su utilidad para aplicar en los casos, ¿sí? En los casos donde hay dudas, donde yo digo, bueno, ¿qué onda la función? ¿Puedo decir que es creciente? Porque todo acá está creciendo y todo acá está creciendo. Entonces parecería que sí. Pero si hay dudas, veamos qué nos dice la definición. Entonces, para funciones crecientes tenía que si dos valores genéricos del dominio, x1 menor que x2, entonces la imagen en x1 era menor a la imagen en x2. Esto era para todo x1, x2 perteneciente al dominio de la función. Listo, listo. Entonces, no es estrictamente creciente. O sea, es creciente. Porque, por ejemplo, Acá falta igual. Acá. Sí. O sea, por ejemplo, si tomamos x1 como 0 y x2 como 5, comparten la x, pero, o sea, como que para que sea estrictamente creciente, debería ser mayor la imagen de x2. Claro, o sea, a ver, acá tenemos la definición escrita.
Entonces, fíjense que la función, digamos, no tenemos duda de que la función no es decreciente. Sí, ya sabemos que decreciente no es, porque claramente no está decreciendo. Ahora, lo que estamos viendo es si es creciente o no. Entonces, esta es la definición de función creciente. Y ahora, como bien decía, ¿qué pasa si tomo, por ejemplo, un x1 que sea igual a 0? Tomo x1 igual a 0 y que sea menor a un x2, que podría ser 5. 5. O cualquier otro. A ver. Bueno, justo 5 no. No, sí, yo digo por el 5 porque justo da que la imagen es igual. Entonces, Sí, pero como... estrictamente creciente. Claro, pero fíjate que si tomas 0 y 5, ¿cómo te queda que para un x mayor la imagen es igual? No te sirve para descartar que la función sea creciente. Porque... Sí, sí. Ok, entonces 5 medio que no serviría. Mejor me voy a tomar un valor cuya imagen me dé menor. ¿Sí? O sea, yo lo que gráficamente tengo que ver para que la función sea creciente en su dominio es que continuamente, cuando voy para la derecha, continuamente, la imagen, o sea, la gráfica suba o se mantenga lo sumo constante. Entonces yo acá veo que a medida que voy hacia la derecha la gráfica sube, pero después acá baja. Entonces ahí ya puedo ver gráficamente que la función no va a ser creciente en su dominio. Y si lo quiero ver más claro desde la definición, fíjense que puedo tomar x1 igual a 0 y x2 igual a 4. Y entonces, este en x1 la imagen es 2, ¿sí? Va a ser mayor que la imagen en 4. O se puede escribir como que no va a ser menor. Así. ¿Se ve lo que hice con la definición? O sea, la definición de función creciente me dice que para todo x1, x2 del dominio y x1 menor que x2 se cumple esto. Acá lo que hice fue, tomé un x1 y un x2 que cumplan esta relación y mostré que no se cumple esto otro. Entonces, ya ahí puedo asegurar que este no va a ser creciente. Entonces, para lo que me está pidiendo la pregunta, que es indicar si este es monótono en su dominio, la respuesta sería que creciente. Ahora sí, ¿qué pasa con los intervalos de monotonía? ¿Cómo? Ahí voy. Es creciente desde 0 a 3 y desde 3 a 6. Claro, o sea, porque en el B vimos que no era monótona en su dominio, o sea, si yo tomo el dominio 0,6, no es ni creciente ni decreciente porque no cumple ninguna de las definiciones en todo su dominio. Pero lo que sí podíamos hacer era dar
subintervalos donde la función sea creciente o decreciente. Y entonces, claro, acá tenemos desde 0 a 3, cumple con la definición de función creciente, ¿sí? Entonces, este es estrictamente creciente en los intervalos 0, 3, y también en el intervalo 3, 6. Y ahora, fíjense que esto a veces como que genera cierta confusión, como que es como creciente en este intervalo y creciente en este otro, que parece, si los uno me queda el 0, 6. Pero bueno, en todo el intervalo completo no es estrictamente creciente. Pero sí lo es en cada uno de estos subintervalos. Bueno, y como veo vamos lo que último, ítem D, el tema del máximo y mínimo. Bien. Siempre los valores máximos y mínimos son valores máximos de imagen, ¿sí? Que alcanza la función, no de... no son valores en el dominio ni puntos de gráfico del plano, sino son valores de imagen. ¿Se puede alcanzar o no? Un máximo. Entonces, siempre esto es más fácil verlo del conjunto imagen, que ya habíamos visto antes, que era desde el 3, sin incluir, hasta el 5 incluido. Entonces, fíjense, ¿alcanza un valor máximo mi función? O sea, un valor de imagen que sea mayor que cualquier otro. ¿El 5? Sí, el 5. Bien, acá alcanza un valor máximo que es igual a 5, que fíjense que mi conjunto de imagen lo veo como es un intervalo que en el 5, que es el valor máximo, está cerrado. ¿Sí? Un valor máximo que es un valor de imagen igual a 5. Y si lo alcanza, ¿en qué puntos lo hace? ¿En qué valor de... Esto sí, ¿en qué puntos es? ¿En qué valor de dominio alcanza ese valor? Que puede ser más de uno. En el 3. Perfecto, para x igual a 3. ¿Y qué pasa con el valor mínimo? ¿Alcanza un valor mínimo? No tiene valor mínimo. Mínimo. Bien, valor mínimo no tiene, ¿sí? Y eso lo veo gráficamente, perdón, en el conjunto imagen veo que en el 3 tengo un punto abierto. Entonces, 3 no es un valor mínimo porque no es parte del conjunto imagen, y no podría dar cuál es el valor más cerquita de 3, que es el mínimo valor que alcanza, porque puede ser 3,00000, todos los ceros que quiera y un 1, y no tengo un valor específico que sea el mínimo, ¿sí? Entonces este no alcanza valor mínimo. ¿Sí? Siempre, para tener valores máximos o mínimos, necesito que sea un intervalo acotado, por ejemplo, un valor mínimo. El extremo izquierdo tiene que ser acotado, no puede ser infinito, y tiene que ser cerrado. Lo mismo con el máximo. Bueno, son las 14, los libero. Si tienen alguna pregunta, lo que sea, me quedo un poquito más, pero ya, yo de mi parte lo suelto. Profe, en el D, ¿por qué habías puesto intervalo abierto de 3 a 5? En el D, ¿esto? Sí.
Ah, es el conjunto de imagen que habíamos visto antes. O sea, si ves la imagen... Ah, no sé por... No, cualquiera. Claro, no, es verdad. Perdón, 0,5. Ah, ahí está, Gracias, buenísimo. sí, no, cualquiera. Ahí estamos. Ah. Bien, gracias.